Ahí puse a grabar también. Díganme si se ve bien la pantalla ahora o tenemos el mismo inconveniente que antes. Está medio explotado Zoom últimamente, no sé qué le pasa. ¿Se ve bien? Ahora se ve bien, profe. Se ve bien. Ok. Bien. Ahí veníamos con el video anterior viendo algunos ejemplos. Bastante fáciles de deducir. Vamos a ir a uno que sea más difícil de deducir. Este va a ser el circuito 1. Este va a ser el circuito 2. Ya de movida tienen diferente cantidad de resistencias. El 1 va a tener una sola resistencia, este va a tener 2. El primero va a tener una resistencia equivalente a 6 ohm. Este va a tener una de 3 y otra de 3. Voy a hacer un espacio porque la O se confunde con el 0, parece que dice 60. Ahí estamos. 3 ohm, 3 ohm y esta 6 ohm. Este va a tener un voltaje de 20 volts. Y esta va a tener un voltaje de también 20 volts. ¿Cuál circuito es más intenso y por qué? ¿Qué circuito es más intenso y por qué? El segundo. ¿Por qué es más intenso? Para mí el primero, porque tiene una sola resistencia. El compañero dice el primero, la compañera dice el segundo. Son iguales. ¿Sí? Estos circuitos son iguales. Ahora, uno Sí. para poder aplicar esta fórmula, cuando tiene más de una resistencia, tiene que averiguar la resistencia total. La resistencia total de los circuitos en serie, como los tenemos acá en serie, porque cada cosita que le agreguemos eléctricamente hablando va a estar pegadita una al lado de la otra, va a estar en serie, va a ser igual a la suma de cada resistencia. Acá la resistencia total va a ser igual solamente a R1, porque tengo una sola resistencia. Acá RT es igual a 6, a mi única resistencia. Acá la resistencia total es igual a 3 más 3. La resistencia total es igual a 6. ¿La fórmula qué es? ¿Me cambia el valor por cantidad de resistencias? ¿Hace alguna salvedad? No. Me dice que la intensidad de corriente es igual a voltaje, perdón, diferencia de voltaje, sobre resistencia. En ambos casos, la diferencia de potencial es 20. Y en ambos casos, la resistencia total es 6. Por lo tanto, el valor va a ser exactamente el mismo. Esto va a ser 20 volts sobre 6 ohm. ¿Cuánto da esto? 3,333. Bien, 3,3 periódico. Esto es lo que da de resultado en cualquiera de los dos casos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que la resistencia siempre se toma como la resistencia total del circuito. Yo puedo tener una resistencia gigante de 6 ohm o puedo tener dos chiquitas de 3, que es lo mismo. ¿Sí? El circuito es igualmente resistivo. ¿Sí? Resiste el paso de la corriente, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Si cuando uno lo mira. ¿Por qué? Porque acá el electrón se va a frenar muchísimo más y va a seguir su recorrido. Acá, y se va a frenar una sola vez, pero acá se va a frenar
2 veces, pero se va a frenar en menor medida, porque la resistencia es menor. Así que lo que importa es la resistencia total siempre. No importa la resistencia parcial, siempre la resistencia total. En circuitos, en serie, la resistencia total es la suma de cada resistencia. ¿Sí? ¿Por qué es la suma? Porque al estar incorporados en serie, no hay ninguna otra variable que modifique, ¿sí? El sumar cada una de sus resistencias. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bien, cambiemos por última vez las variables. El primero va a tener un voltaje de 30 y una resistencia de 15. El segundo va a tener de 15 no, 16, si lo hago parejo. $16 ohm y este 30 volt. Este va a tener déjeme pensar para plasmar bien la diferencia. Va a tener un voltaje de 50 y una resistencia de 10 cada uno. Entonces, fíjense lo que sucede acá. Tengo un chat. Fíjense lo que sucede acá. El voltaje es diferente. 30 volt y 50 volts. O sea, aparentemente da la impresión de que el 2 es más intenso porque tiene un mayor voltaje. Ahora, lo segundo que hay que tener en consideración es si tiene integrado resistencias. Y acá tenemos una sola y acá tenemos dos. No solamente tenemos dos, porque si averiguamos la resistencia total claramente, 10 más 10 es 20 y acá tengo 16. O sea que si este tiene más voltaje, es verdad, tiene más voltaje que este, pero ojo que también es, o tiene integrado más cantidad de resistencia. Entonces, para averiguar cuál de los dos es más intenso, ¿sí? Eléctricamente hablando, su circuito, tenemos que hacer sí o sí la formulita pequeña que tenemos ahí arriba. Entonces, primero tenemos que averiguar la resistencia total. Tenemos dos resistencias, R1 más R2. RT va a ser igual a 10 más 10. RT va a ser igual a 20. El primero, la resistencia es un valor solo. Por consiguiente, la intensidad de corriente va a ser igual a diferencia de potencial sobre resistencia. Esto va a ser igual a 30 sobre 16. Caso 1. Señorita, si me puedo hacer la cuenta, me hace un gran favor. Caso 2, mientras. Intensidad de corriente es igual a delta B corta sobre resistencia. La intensidad de corriente va a ser igual a 50 sobre 20. ¿Cuánto da el caso 1 y cuánto da el caso 2? La primera, 1,875 Bien. y la segunda, 2,5. La segunda, 2,5. Pese a que tiene
Pese a que tiene... 1,9 no sería, no se podría. Sí, no importa, es lo mismo. Acá, no, acá lo puedes dejar con comas que no te va a modificar en nada. No tratemos de redondear porque si tenemos números muy similares, no se va a apreciar la diferencia, ¿no? De intensidad de corriente de cada uno. Lo que sí podemos apreciar acá, habiendo hecho las cuentas, es que el voltaje fue lo suficientemente mayor para aplacar este pequeño aumento de resistencias. Y fíjense, el voltaje, ¿sí?, pasó de 30 a 50. ¿Sí? Fue casi un 60 y pico por ciento más. 60% más. ¿Sí? En cambio, las resistencias, ¿cuánto aumentaron? En consideración. ¿Aumentaron un 60%? No, aumentaron menos. ¿Sí? De 16 a 20. Tenemos un 30 y pico por ciento, un 35%. Entonces, fíjense que también hay que buscar esa relación. ¿Cuánto aumenta el voltaje en función de la resistencia para que sea parejo? Si acá aumentó un 65% el voltaje y acá aumentó únicamente un 30 y pico la resistencia, y por supuesto el voltaje supera la resistencia al ser una división entre ellos, claramente la intensidad del circuito 2 es un tanto mayor a la intensidad del circuito 1. ¿Sí? Siempre la relación es voltaje contra resistencia. ¿Sí? Lo podemos apreciar mediante una relación porcentual o por supuesto lo podemos apreciar haciendo la fórmula. ¿Queda claro esto? Atiendo dudas Sí. si algo no se Quedó comprendió. claro. Si no, vamos a un tema más y le dejo algo de tarea. ¿Se comprendió? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Esto, como les dije recién, circuito en serie. Se integra en los diferentes instrumentos eléctricos, ¿sí?, o accesos eléctricos en serie, uno consecutivo al otro, uno pegadito al lado del otro. Posibilidad 2 es que estos circuitos sean en paralelo. Existen los mixtos también que no los vamos a ver. En paralelo, ¿cómo van a ser? Como calles. Básicamente un circuito en paralelo es algo así. Simplemente que todo lo que yo le conecte va a estar en paralelo. Pónganse, por ahora vimos resistencias también, puede haber capacitores. ¿Sí? Fíjense que, ¿qué diferencia hay con este? Son como muchos circuitos por separado. Entonces, la corriente eléctrica, al no estar consecutivos uno con respecto al otro, se frena muchísimo menos, porque actúan de manera independiente cada uno, digamos, en serie, se frena muchísimo menos que este electrón cuando circula de esta manera donde los tenemos en serie. Acá en paralelo, perdón, lo había dicho al revés, acá en paralelo, como que cada circuito actúa por separado. De hecho, como uno se da cuenta, ¿no?, que son 3 circuitos, da la impresión. Bien, en cambio acá no, es uno solo donde tiene todo integrado. ¿En qué va a modificar esto? Esto va a modificar únicamente a la resistencia total. ¿Por qué? Porque al actuar de manera independiente, ¿sí?, cuando se colocan en paralelo, la resistencia va a ser siempre menor en los circuitos en paralelo, justamente por su actuar. Entonces, esto memorícenlo, siempre
Esto grábenselo, ¿sí? Siempre ante el mismo valor de resistencia, o sea, por supuesto la comparación es sobre la misma cantidad. Vamos a agregar una más acá porque tenemos 3 en el otro. Vamos a agregar una más acá. También de 10, son todas de 10. Así de paso hacemos la igualdad. Entonces, siempre tenemos valor de resistencias. 3 de 10 ohm, 3 de 10 ohm. El circuito en paralelo es más intenso y menos resistivo, ¿sí? Siempre ante el mismo valor de resistencia va a ser más intenso y menos resistivo que este. Justamente por cómo la tiene integrada esta resistencia y por cómo actúa la corriente eléctrica, actúa independiente, ¿sí? En cada una de las resistencias. Acá se van a sumar y acá la fórmula va a ser diferente. Como el actuar del electrón al circular es diferente, la fórmula es 1 sobre RT, que es resistencia total, va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, como tiene 3, más 1 sobre R3. Este va a ser el primero. El segundo, borramos acá porque la cuenta va a ser diferente. Borramos acá, le agregamos más R3 más 10. Acá la resistencia total es 30. Acá la resistencia total está dividiendo. Por consiguiente, el número va a ser más pequeño a la vista. Tengo un chat. Dale, Nancy, gracias por avisarme. Vamos a hacer la cuenta. Ya a la vista la resistencia está en el numerador. 1 sobre resistencia total va a ser igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Me traslado acá que me quedó poco espacio. 1 sobre resistencia total va a ser igual a 3 sobre 30. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Despejar el RT. ¿No? ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo pasa el RT? ¿Multiplicando? Bien. Entonces, 1 va a ser igual a 3 por RT. Como está pasando el 30, está dividiendo, pasa multiplicando hacia el otro lado. 1 por 30 igual a RT, a 3 por RT. Yo para acá, esto me va a quedar 30 por 1 es 30, es igual a 3 por la resistencia total. $30. El 3 está multiplicando, pasa dividiendo. Es igual a RT. 30 dividido 3 es 10. 10 es igual a la resistencia total. Tenemos un circuito en serie que ante la misma cantidad de resistencias tiene una resistencia total de 10, mientras este tiene una resistencia total de 30. ¿Sí? Si la intensidad de corriente es igual a diferencia de potencial sobre resistencia, en el circuito en serie que vale 10, perdón, el circuito paralelo que vale 10 va a ser, supónganse que dijimos que tenían el mismo voltaje.
va a ser 50 sobre 10. Y en el segundo va a ser 50 sobre 30. 50 sobre 30. El primero me va a dar 5. ¿Y el segundo cuánto da? ¿Cuánto da 50 sobre 30? ¿1,6 periódico por eso? Puede ser 1,6. ¿Sí? 1,6. Profe, le hago una consulta. ¿No era más práctico, digamos, directamente invertir el RT de 3 sobre 30? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Podés invertir, podés multiplicar cruzado. De esta manera. ¿Sí? Te va a quedar RT por 3 y 1 por 30 y pasás el 3 dividiendo, ¿se entiende, no? O sea, multiplicar cruzado, RT por 3. Igual a 1 por 30. 30 y el 3 lo pasás dividiendo y sacás RT. Sí, hay miles de formas. O darlo vuelta, como bien decís vos, te queda 30 sobre 3 y Pero sí se puede. sí, se puede hacer de la forma que ustedes No es quieran. lo mismo. Sí. Matemáticamente hablando, lo pueden hacer como se les cante. Lo hice de esta manera para ir despejando, para que se entienda cómo pasa uno o pasa el otro. Pero pueden darlo vuelta, multiplicar cruzado porque hay un igual entre medio, eso lo manejan ustedes, es lo mismo. No me modifica. Pero bueno, lo que quería era que se aprecie, ¿sí?, cómo los valores son menores, la relación voltaje-resistencias y demás, cómo se averigua la resistencia total en un circuito en serie, cómo se averigua una resistencia en un circuito paralelo y demás. ¿Se comprendió? Sí, profe. Bien, le voy a dar una tanda de problemas. Los tengo que inventar, así que puede fallar. Agarren hoja y virome, por favor. ¿Los dicta o los copia, profe? Los dicto. Igual lo van a tener en el Bueno. video cuando se lo suba, Sí. pero igual, así no tienen que recapitular todo el video para el problema. Problema 1. Problema 1. Averiguar la intensidad de corriente. ¿Cómo, profe? Averiguar la intensidad de corriente. De un circuito en serie. El cual ostenta una cantidad de carga eléctrica equivalente a 10 coulomb. Punto seguido. Esta carga tarda 4 segundos en dar una vuelta completa en el circuito en serie. Dos. Si al circuito anterior
se le incorporan dos resistencias. La primera de 4 ohms. Y la segunda de 3 ohms. Punto y coma, siendo que el circuito está conectado, punto y coma, siendo que el circuito está conectado a una diferencia de potencial de 15 volts. ¿Alguien me lee el comienzo de esa pregunta de la 2? ¿Qué dice? Sí, sí, si al circuito anterior se le incorporan dos resistencias, la primera de 4 ohms y la segunda de 3 ohms, punto y coma, siendo que el circuito está conectado a una diferencia de potencial de 15 volts. Pregunta, ¿cuál será su intensidad de corriente? Pregunta 3. Compare el circuito del ejercicio 2 y los resultados obtenidos Espere, compare el circuito. del ejercicio 2 Sí. y los resultados obtenidos con un circuito en paralelo el cual ostenta 3 resistencias de 2 ohms, el cual ostenta 3 resistencias de 2 ohms, y se encuentra conectado a una diferencia de potencial de 6 volts. Cuarto y último, a una carga generadora de 3 coulomb coma, cuando se le acerca a otra a 1 centímetro, experimenta una fuerza de repulsión de 50 dinas. De 50 dinas. Pongan entre paréntesis, 100.000 dinas, 1 newton.
Cierran paréntesis. Ahí tienen la relación, la pueden buscar si no. Punto seguido. ¿Cuál es el valor del cuerpo cargado de 2? Esa es la pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál es el valor del cuerpo cargado de 2? Las- Listo. Con eso, en realidad son dos problemas. El primero engloba 3 preguntas y el segundo es independiente. Uno de electrostática, el otro de electrodinámica. Así ya la clase que viene, calculo que ya termino con esto. Porque ya vimos ley de Ohm. Me falta explicarle rápidamente los efectos de la corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Corriente alterna y continua, después ya nos metemos en tubo de rayos X, ya nos metemos más que nada en lo que tiene relación 100% con la carrera. ¿Sí? Bueno, profe. Recuerden que cuando terminamos tubo, y los efectos que suceden dentro del tubo, tienen el primer parcial. Cálculenle, no les quiero decir una fecha exacta, pero cálculenle aproximadamente el 15 de octubre. Aproximadamente. ¿Sí? Podría ser el 22, supónganse. Podría ser. Vamos a ver cómo venimos. Con esto quiero decirles también que, por supuesto, el segundo parcial va a ser mucho más corto, de menos contenido, y se va a tomar en noviembre. Seguramente el segundo parcial esté entre el 19 y el 26 de noviembre. Ese ¿Sí? sería solamente de física, ¿verdad? Sí. Y el después el de imágenes, De imágenes, cuando terminemos tienen más miembro o menos. superior, les tomo el primer parcial. Siempre es cuando terminemos el contenido, digamos, que pongo como Ok. ¿Y gabinete? contenido mínimo. No, gabinete con las actividades. Gabinete la Estamos nota es haciendo actividades entregadas en tiempo y forma, participación en clase. Por supuesto, no se computan los errores, porque están aprendiendo, por supuesto. Del error se aprende, pero sí participación, sí entrega en tiempo y forma, sí, por supuesto, conectividad a Zoom. De ahí O voy sea, los trabajos esto que venimos haciendo, que da usted en clase, las actividades 1 y 2, eso lleva, digamos, algún tipo de todas las calificación. actividades que hacemos en clase, tanto la participación por Zoom como la entrega en tiempo y forma, formulan una nota de gabinete. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Por supuesto, se relacionan técnicas y gabinete. Lo que pasa es que, bueno, no puedo tomarles un parcial práctico. Entonces, le tomo un parcial teórico y la ejercitación práctica, porque fíjense que de alguna manera es diferente. Gabinete en prácticas es interpretación de imágenes y gabinete es básicamente seguir avanzando en las diferentes posiciones. Entonces, lo evalúo, entre comillas, de manera práctica como puedo, ¿no? De esa manera, mediante la interpretación de imágenes y trabajos prácticos. Ok, ¿Sí? gracias. Sí. ¿Alguna duda más? ¿Esto que dio ahora se discute, digamos, en la clase próxima de física o hay que enviárselo? No, no hay que enviármelo, se discute la clase que viene en física, se hace acá en el Paint. Está bien. Dale, profe. Gracias. Bueno, nos vemos. Que Chao, tengamos profe. ya no Buen fin las de. veo. Nos vemos, chau, chau. Buen fin de. Chau, chau.